¿Cómo están, compañeros de la materia gestión tecnológica? Hoy vamos a ir finalizando ya el curso. Hoy les tengo el tema de propiedad intelectual. Muestro unas diapositivas de la Universidad EAFIT del 2019 que pues busqué en las bibliotecas. También ustedes saben que tenemos esos recursos y pues la idea es mostrarlas porque están completas y podemos mirar para la parte en este momento de propiedad intelectual. Entonces, vamos a comenzar con ellas. Aquí tenemos la presentación que les dije. Vamos a mirar este contenido que está acá. Lo primero es mirar qué es la propiedad intelectual y una introducción sería qué pasa cuando una persona o una organización, no solamente, realiza un esfuerzo grande para inventarse algo, para crear algo. Y básicamente, como estamos en gestión tecnológica, pues para hacer un desarrollo tecnológico. ¿Qué beneficios tendría la persona como resultado de ese tiempo invertido, de ese esfuerzo invertido? Este tipo de cosas, estas creaciones se dan gracias a la necesidad de innovar, al estudio de unas necesidades de una comunidad y a alguien que se le ocurre esa idea y entonces innova, ¿no? Innova. La idea entonces de esto es precisamente comenzar a proteger a los autores de esas innovaciones, de esos cambios, de esas mejoras tecnológicas o de desarrollos tecnológicos. Y obviamente cuando protegemos a alguien, entonces podemos asegurar que otras personas también van a intentar desarrollar creaciones nuevas. Y de esta manera pues podemos garantizarle una retribución financiera a esa persona. ¿Qué es lo que pasa con las patentes? Por ejemplo, hablemos del caso de Estados Unidos. En Estados Unidos es uno de los países que yo creo, no estoy seguro, de pronto me puedo equivocar, pero que tiene más patentes, es decir, toda la creación, muchas creaciones científicas vienen de los Estados Unidos. Y estos países han logrado su crecimiento gracias a esas propiedades intelectuales, a esa protección a las personas que desarrollan las actividades intelectuales de creación tecnológica o de desarrollos o de libros, bueno, lo que sea. Pero Estados Unidos es un país que ha inventado, por ejemplo, hablemos de Graham Bell, sí, Alexander Graham Bell o Thomas Alva Edison, por ejemplo, que son grandes inventores históricamente. Entonces imagínense qué hubieran hecho si ellos inventaran y no hubieran recibido nada a cambio de sus creaciones. No solamente que, por ejemplo, el caso de Alva Edison tenía su empresa, sino que también las patentes pues le dieron bastante dinero a él para sus compañías y todo esto, y la General Electric y otra cantidad de cosas que sucedió con esta gente. Entonces la idea es de la propiedad intelectual y de protegerla de la patente es precisamente asegurar esos recursos a nivel nacional y a nivel de la persona, a nivel intelectual, ¿verdad? Entonces hay, digamos, tratados internacionales o regionales que rigen los derechos de la propiedad intelectual. Y la idea es explicar en esta presentación esa parte de la propiedad intelectual, derechos de autor, de la propiedad industrial y cómo funciona el mundo, ¿sí? Mediante los tratados que rigen los países que están en esos convenios. Eso con el fin de incentivar o generar más creación, más propiedad intelectual. Eso es. Esta presentación entonces que hace EAFIT, como digo, está basada en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y los documentos tienen esta propiedad intelectual precisamente. Bueno, por eso hago también alusión a EAFIT, porque pues ellos son los que crearon esto y entonces vamos a darle también el crédito a esta presentación con respecto a ello. Desde ahí hay que comenzar, ¿no? ¿Qué es la propiedad intelectual entonces? Se reserva los tipos de propiedad que son resultado de las creaciones de la mente humana, del intelecto. Y esa es una definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se generó en el 2012. Entonces, básicamente es la creación de la mente humana, del intelecto. Y la Organización Mundial digamos, de la Propiedad Intelectual también dice que este es el foro mundial en lo que se atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. La misión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ahí dice claramente, es llevar, digamos, la parte, el liderazgo, la iniciativa, para que todo sea equilibrado, eficaz y llamémoslo justo para los usuarios finales del producto de la creación intelectual y por supuesto para el mismo creador, ¿sí? Y la idea es que hay unos órganos en unos países
para que regulen a través de unas políticas públicas la propiedad intelectual, ¿no? Entonces ese es el tema de la propiedad intelectual, que vemos más la definición. ¿De qué consta la propiedad intelectual? Dice aquí en la parte de abajo, dice, todas creaciones de la mente humana. Y llevan diferentes títulos, ¿sí? O sea, la mente humana puede crear muchas cosas, pero cada una de esas creaciones puede tener varios títulos, diferentes títulos. Vamos a hablar de unos de ellos, ahí están de la A a la H. Dice, se puede llamar derechos de autor, derechos conexos, patente, dibujo industrial, indicaciones geográficas, marcas, protección contra la competencia desleal, protección de obtenciones vegetales. Es decir que hasta esa parte, cuando usted busca una nueva semilla y desarrolla una nueva semilla, por ejemplo, que sea resistente a las plagas, pues ya tiene propiedad intelectual también eso. Entonces en la parte de arriba tenemos los derechos de autor, que aplica a todas las obras literarias y artísticas específicamente, es decir, por ejemplo, canciones, pinturas, qué sé yo, digamos libros, ¿no? Libros como por ejemplo García Márquez, un libro que escribe un profesor, así sea ingeniería, esos son obras de ese estilo. Y está la propiedad industrial, que son inventos básicamente que toma la forma de la patente. Esos son dibujos mecánicos, industriales, indicaciones geográficas y protección contra la competencia desleal. Entonces tenemos esos dos grandes grupos, derechos de autor y propiedad industrial. Observen aquí que cuando se habla de propiedad industrial se habla básicamente de objetos, de artefactos que pueden ser, por ejemplo, una máquina nueva, un automóvil, un vehículo para transportarse, es decir, algo que se pueda industrializar. Mientras que la obra literaria y la parte artística pues es más para disfrutarla y venderla. Obviamente se puede comercializar, y por eso están pues las editoriales que de alguna forma le dan retribución a los autores de cada uno de estos textos. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Entonces, bajo esta legislación, por ejemplo, rigen derechos de autores sobre obras literarias, artísticas y científicas, tales como pinturas, aquí estamos mirando eso, libros, esculturas, obra musical, mapas, dibujos, programas informáticos, por ejemplo. Ese es mi caso. Yo tengo software, ya les he contado en algunas ocasiones. Entonces, aquí en Colombia, cuando voy a contar no una anécdota, simplemente una situación, una vivencia que tuve con derechos de autor, es la siguiente. Creo que ya lo había mencionado. Entonces, en Colombia existe los derechos de autor. Yo en el año 2000, imagínense ustedes, hace ya 20 años, entonces yo inscribí, ¿cierto? Me fui al edificio Bachué, que queda ahí por la carrera 13, por cerca de la calle 26, carrera 13 con 26, edificio Bachué. Piso 13, me acuerdo yo, no me sé en este momento si está funcionando allá. Y allá quedaba derechos de autor. ¿Qué fui a hacer yo? Yo a averiguar cómo se registraba el software. El software se registra. Entonces allá le daban a uno un formato, básicamente un formato, en ese caso, en esa época era un formato para diligenciar. Yo lo diligencié y agregué, aparte de eso, digamos, se pueden agregar los algoritmos, se pueden agregar inclusive código, o por ejemplo la funcionalidad del programa, con los logos del programa, todas esas cosas. Y en esa época se escribí esos derechos de autor. El software se llama QSM, entonces lo escribí en esa época, en el 2001. A partir de allí que escribí eso, como a los 20 días me entregaron a mí el formato con un folio de registro donde ya ellos garantizan que lo que yo hice no lo había hecho otro, por decirlo, pues cosas parecidas, claro, pero no lo había hecho otro, y pues yo tenía derecho sobre eso. También le entregan a uno un formato que debe usar, pero pues yo no lo he hecho, cuando hace negocios, es decir, cuando yo vendo el programa para que lo use una empresa, pues debería hacer firmar ese contrato y registrarlo allá en derechos de autor. Sin embargo, esa parte sí no la he hecho, porque mis clientes pues han sido todos respetuosos de los derechos de autor y no me han, digamos, molestado. Pero en caso tal, pues tocaría, si hay una demanda legal o algo, pues tocaría generar el documento y hacerlo firmar, etcétera. Entonces eso es como lo que les quiero contar de lo que yo he vivido de derechos de autor. Entonces ustedes lo pueden registrar allá si ustedes hacen un software o un nuevo desarrollo informático. De pronto algunos tienen ideas para eso. Es importante que en el marco de los derechos de autor protege las obras
las obras de un concepto y no las ideas, ¿sí? O sea, derechos de autor protege la expresión de un concepto y no las ideas. ¿Cómo se expresa el concepto? Entonces, a través del software, del programa, de la pintura, ¿cierto? De la escultura, del libro que yo escribí. Es de esa manera es que se crea la expresión de eso, o sea, la parte física de eso, el libro en este caso, cómo lo escribió, qué palabras usó, no las palabras que usó más bien, sino cómo usó las palabras. La idea no la protege. Yo tuve una idea, pero la idea no es tangible, no la puede plasmar. Entonces, básicamente, lo que está plasmado es lo que se protege. En el caso mío, el software estaba ya funcionando, operando y pues puedo mostrar código y todo eso. Entonces, ahí estaba. No basta con la creación de un argumento, sino que es necesario además que éste se convierta en una obra literaria o artística para que sea objeto de protección, ¿sí? No es que yo pienso que tal cosa, eso es un argumento, pero cuando usted ya escribe el libro o cuando escribe la canción, eh, pues ya el tema cambia porque ya lo puede patentar, ¿no? Ya lo puede registrar más bien. ¿Listo? Eso son la parte de derechos de autor. Aquí, por ejemplo, hablan de un link que nos lleva al caso particular de los videojuegos, ¿no? Eso es un tema ya que tocaría leerlo más adelante para trabajar. En los derechos de autor también están dos tipos que amparan el derecho de autor y son los siguientes: patrimoniales y morales. Vamos a ver los derechos patrimoniales. Básicamente, ese es el que asegura que el autor reciba el dinero que tiene que recibir, ¿sí? Básicamente es eso. Por ejemplo, la recompensa monetaria de otros por el uso de su obra. Pues cuando usan el software, pues yo recibir un dinero por el software que usan mis clientes. Se pueden transferir por lo general por una suma de dinero o un canon de que establezcan las partes, un canon de arrendamiento, por ejemplo, una cuota, qué sé yo, o una cantidad a trabajar. Y los derechos que básicamente el titular o el autor de ese software, en mi caso, o de la obra literaria, no se pueden transferir de ninguna forma. O sea, los derechos morales siempre van a ser de ese titular, ¿sí? Porque por eso dice aquí, estos no se pueden transferir jamás y sirve para impedir que otros modifiquen la obra de manera que pueda afectar la reputación del autor. Entonces, esos son los derechos morales y los patrimoniales. Los patrimoniales es para ganar dinero y los morales son los que aseguran que siempre el autor va a ser el dueño de esa creación, ¿sí? Sí la pueden de pronto explotar otros con permiso del autor, y sacar dinero de alguna forma también otras personas, obviamente acordado con el autor, pero los derechos morales es los que aseguran que nadie la va a poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, la marca Coca-Cola, pues otro no puede llegar y modificarla y usarla, no se puede, eso simplemente no se puede hacer. Entonces, esos son los derechos patrimoniales y morales. También toca mirar aquí que el titular de los derechos de autor puede permitir o prohibir ciertas acciones con su obra, ¿no? O sea, yo como creador de la canción, del software o de la tecnología, el software es tecnología, por supuesto, o de un procedimiento nuevo, recuerden, también habíamos hablado que el conocimiento es tecnología blanda, puedo hacer o permitir que otras personas hagan los siguientes. Por ejemplo, reproducirlo, es decir, cuando, por ejemplo, suena la canción, ¿no? Reproducir. Entonces, normalmente el titular puede permitir eso o no con otra persona, ¿sí? Pero digamos que también puede en alguna forma o impedirlo, si es el caso, ¿no? No se puede hacer eso. Interpretación, ejecución pública. Entonces, dice aquí, de una obra en lugar donde un público está presente puede estar, por ejemplo, una obra musical, ¿no? Entonces, una obra musical yo no puedo decir, venga, y me copio de otra persona y la interpreto, no, tengo que pedirle permiso al creador. De radiodifusión y comunicación al público. Aquí viene el tema de asimpro, prosaico y asimpro. Entonces, para garantizar que los autores de canciones, por ejemplo, reciban un dinero, pues claro, las emisoras generan inclusive YouTube y todo, pero de alguna forma estas plataformas y las emisoras le generan una cosa que es esos derechos se pagan con un impuesto. Hay unos impuestos para retribuirle a los autores un dinero allá que van a llegar a cada uno de los autores. Por eso aquí, dice aquí, la radiodifusión es la emisión de una obra a través de medios inalámbricos y que se permita la recepción de sonidos y o imágenes por radio, televisión o satélite. Se puede, en caso tal, también decir que eso no se puede transmitir. Traducción.
Bueno, aquí es cuando ya está en otro idioma, por ejemplo, o lo quiero llevar al inglés, una obra que escribió García Márquez escrita llevada al inglés, por ejemplo. Entonces ya yo tengo que pagar unos derechos, ¿cierto? Y también me pueden impedir que eso se haga. No se puede transcribir al inglés, no se puede hacer en otro idioma, etcétera. Entonces esos son, digamos, los derechos de los cuales pueden ser restringidos por parte del autor. Algunas obras que han, digamos, sido protegidas por el derecho de autor requieren de personas o entidades que son no necesariamente los autores para divulgarse, ¿no? Por ejemplo, aquí dice los libros, ¿sí? Los libros, porque como yo hago el libro, pero yo no tengo la capacidad industrial para producir los libros físicamente, entonces yo ¿qué hago? Uso una editorial. Una editorial, lo mismo, por ejemplo, la parte de cine y televisión y otras cosas. Sin embargo, pues hoy en día con la tecnología del internet, pues básicamente yo podría hacer un libro y divulgarlo, ¿sí? Pero pues ahí yo tendría problemas en el sentido de que, bueno, yo soy el autor, pero ¿cómo hago para ganar la retribución, no? Entonces por eso existen las editoriales o las disqueras, en este caso, que de alguna forma negocian todos esos tipos de derechos para que yo como autor reciba ese dinero. La cesión o transferencia se puede dar por una parte o sobre todo el conjunto de los derechos patrimoniales y puede ser otorgada por un tiempo y marco territorial específico, ¿no? Entonces, yo puedo ceder los derechos del software, por ejemplo, en el caso que es tecnológico, puedo cederlos o una parte o todos. Y también puedo decir, bueno, es por tanto tiempo, ¿no? Por tanto tiempo lo puedo ceder. Eso obviamente hay una retribución allí, según la negociación. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entonces, en principio, la duración será aquella que esté estipulada en la legislación del país, ¿no? Pues obviamente hay unas leyes en el país. Sin embargo, según el convenio de Berna, el cual rige los derechos sobre las obras artísticas y literarias, el plazo mínimo es de 50 años y comienza al final del año de la muerte del autor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan 50 años, ya han pasado 50 años de la obra y el autor falleció y pasaron 50 años, ya es una obra pública de todo el mundo. Por eso hay canciones que ya son públicas, no, nadie los que nos impide, digamos, ya reproducirla, porque son obras muy antiguas. Actualmente hay una tendencia mundial a prolongar la protección de 50 a 70 años, dice aquí. Aquí vemos una información que yo estas diapositivas también se las voy a subir para que ustedes las tengan ahí. Entonces, hay unos límites de los derechos, ¿no? Existen, digamos, limitaciones y hay dos categorías para los derechos de autor: la libre utilización y las licencias no autorizadas. Entonces, vamos a mirar eso en qué consiste. La exclusión de algunos países hacen que las obras que no existan de manera tangible, es decir, obras escritas o grabadas, ¿sí? La segunda categoría es la limitación, es aquella referida a la explotación de las obras y se puede dar de dos maneras. Entonces, la explotación de la obra. Actos de explotación que pueden hacer sin autorización, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una película pirata, ¿cierto? Y la reproducimos, ¿sí? O, por ejemplo, aquí dice citas tomadas de una obra protegida. Por eso es muy importante cuando ustedes hagan sus tesis mencionar el autor y la fuente, ¿sí? Porque es una obra protegida. Hay que mencionar la fuente de la cita, dice allí, ¿sí? Entonces, cuando usted escribe, John Jairo González dijo esto, bla, 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 en el libro tal. Miremos ahora qué son los derechos conexos. Bueno, una cosa son los derechos de autor, es decir, la persona que realiza, que inventa el proyecto, que hace el software, la persona que crea la canción. Pero otra cosa es la persona que divulga eso, o sea, una entidad. Por ejemplo, si yo soy una emisora de radio y entonces a mí un cantante, ¿cierto?, me trae una canción para que la divulgue, entonces ese es un derecho que yo tengo para que me llegue un dinero a mí. Es decir, si yo soy una emisora radial, ¿cierto?, y llega un cantante, un compositor que crea una obra y dice que quiero que me divulguen esta canción, entonces él tiene que ganar una plata, claro, pero yo cómo se la voy a divulgar también. Entonces es un derecho conexo. Yo soy reproductor de esa obra, por lo tanto, debo recibir también algo. Otro, digamos con el mismo caso,
hay una canción, pero hay un cantante que el compositor no la canta, entonces un cantante la canta. Entonces, una parte la recibe el autor, otra parte la va a recibir el cantante, ¿verdad? Y eso son lo que se llama derechos conexos. Aquí dice que los derechos conexos estaba la Convención de Roma en el 61 y estableció una duración de 20 años a partir del final del año en que se haya realizado la grabación, ¿sí? Ya, yo grabé y a partir de ese año son 20. Todo ese tiempo está protegido. Fíjese que no es eterno. Una cosa muy importante, no es eterno. No es eterno, es decir que en algún momento ya es libre el que la quiera cantar. Si yo quiero cantar una canción antigua, ya soy libre de eso porque ya han pasado los 20 años. Entonces, los derechos conexos son esos. ¿Qué otra cosita o importante de los derechos conexos? Tenemos lo siguiente. Aquí vamos a ver quiénes son los que están cubiertos por los derechos conexos o los beneficiarios de esos derechos conexos. Entonces tenemos artistas, los intérpretes y los ejecutantes. Por ejemplo, su interpretación le da vida a las canciones, obra de teatro, película, y por lo tanto deben reconocer sus derechos, ¿sí? Esas personas que el actor, digamos, el de la obra de teatro que le da vida a eso, o el cantante que realiza la canción, que hace el concierto, gana dinero por ello. Productores de grabaciones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitan unos recursos, las disqueras, ¿no? Digamos, esto ha cambiado mucho con el tema del internet, pero básicamente ellos también deben recibir una retribución por eso. Son directamente afectados a causa de la utilización no autorizada de los fonogramas y realización de copias no autorizadas, es decir, la piratería de una canción, de cuando yo la descargo y la reproduzco, una película, pues esos son los que se afectan. El personaje que creó, el autor que creó la canción, la película, pues normalmente recibe ya un dinero, pero son más directamente afectados aquellas empresas que generaron y que invirtieron en tecnología para reproducirla. Y está los organismos de radiodifusión. Aquí creo que también entra el internet, ¿no? Se le conocen sus derechos debido a su interés de controlar la transmisión y retransmisión en sus emisiones, debido a que cumplen con la función de poner las obras a disposición del público. Entonces, radiodifusión incluye también televisión, radio, y creo que debe estar también el tema del internet allí. No soy experto, entonces toca que se los dejo como tarea. Hay otro aspecto importante, aquí siguiendo con el video de propiedad intelectual y patentes, que son las patentes. Y vamos a definir entonces aquí qué es una patente. Básicamente es un documento que el gobierno otorga a través de una entidad como las de derechos de autor, como les estábamos hablando en el caso del software o en el caso de las patentes industriales, ¿no? Entonces este documento le otorga derechos exclusivos sobre la invención y le permite saber qué se va a hacer con el uso por parte de terceros. Es decir, si otra persona llega a copiar esa patente, ¿cómo esta persona podría llegar a reclamar o recibir dinero por el tema, ¿no? Esto solo es para que pueda, como dice aquí, solo pueda ser explotada comercialmente con la autorización del titular. Es decir, otra persona sí puede llegar y mirar, bueno, este invento lo puedo hacer yo, lo puedo fabricar yo, pero el titular, el dueño del invento, tiene que autorizar esa comercialización, esa producción, y obviamente la venta, y recibir también un ingreso, ¿no? Una patente también brinda protección a cualquier invención. Por ejemplo, pueden ser procesos o productos, como hemos hablado, productos tecnológicos o procesos, que también es tecnología. En todos los aspectos tecnológicos, aquí entra la parte tecnológica, como ven ahí. Puede ser de 20 años, en promedio es de 20 años. Pero después de los 20 años se presenta la solicitud, y solo aquellos países en los que se haya hecho esta solicitud de patente. Entonces, por ejemplo, los 20 años, cuando se acaban estos 20 años, ya puede ser, digamos, usada de manera prácticamente libre, pero por los países que hayan hecho esa solicitud. Sí, aquí dice claramente. Vamos a leer textualmente, dice: la duración de la patente suele ser de 20 años, a partir de la fecha en la cual se presentó la solicitud, y solo en aquellos países en los que se haya hecho esta solicitud de patente. En otras palabras, que toca mirar cómo hay tratados de cooperación, por eso está allá abajo, porque si yo patento aquí en Colombia, ¿cómo es que de pronto en otros lados me la pueden copiar? Entonces toca mirar los tratados de cooperación de las patentes, ¿no? Entonces un invento puede ser aquí, y en Estados Unidos también se copian, y entonces allí no tenga que pagar nada, no, porque hay un tratado que respalda esas patentes. Recuerdo que una anécdota, y es,
o no una anécdota, también una historia, más bien es que más famoso científico que nosotros conocemos, bueno, hay varios, pero que es Albert Einstein, todo el mundo sabe quién es, no hay que mencionar ni hablar de la historia de él, pero uno de los primeros trabajos que él tuvo, antes de ser pues, profesor y de sacar todo lo que sacó y la teoría de la relatividad, fue en la oficina de patentes en Alemania, si no estoy mal, en Alemania o Austria, era de Austria, pero creo que fue en Alemania o en Austria, que trabajaba en la oficina de patentes. ¿Qué hacía él? Pues básicamente le llegaba la información, los planos y todo, y él se ponía a analizar si esos planos o esas cosas de pronto no existían. O sea que ese trabajo es complicado porque toca comparar si ese invento no existe. Y si no existe, pues se otorga la patente. Si ya existe algo o se está copiando de algo, pues ya toca mirar cómo se haría allí. Entonces eso es una cosa para contarles relacionado con las patentes. Bien, vamos a continuar aquí entonces con el tema. Sería lo siguiente. Démosle aquí enter a ver. ¿Qué características debe tener una invención para ser patentable? O sea, no es que cualquier cosa ahí la vamos a patentar. Entonces, la invención debe cumplir 3 características básicas. Que sea nueva, acabamos de decirlo en el ejemplo de Albert Einstein. Que presente un avance con relación a una cosa que ya existía, ¿sí? Que no sea obvia, por ejemplo, una cosa que no sea obvia, que ya existía y que simplemente es una mejora muy pequeña, no. Tiene que ser algo novedoso, así sea, digamos, una cosa que ya existía, pero un invento nuevo que se le agrega. ¿Listo? O una funcionalidad nueva, una tecnología ya existente, por ejemplo. Acuérdense que hay una tecnología que va creciendo, ¿no? Entonces ahí podría mirarse si es una patentable o no. Que se pueda aplicar de manera industrial, que pueda ser utilizada, es decir, un invento que pueda ser fabricado, que se pueda aplicar no solo en la industria, sino que se pueda aplicar, ¿por qué no en una casa? ¿Sí? Por ejemplo, cuando inventaron el horno microondas, ¿sí? Entonces seguramente inventaron el horno microondas y obviamente se utilizó de manera industrial, sí, pero también se utilizó en la casa. Entonces, que se pueda fabricar de manera industrial y que se pueda utilizar, ¿no? ¿Qué otras? Las patentes. Creo que hay películas de esas cosas que salen por ventas por televisión, que esos artículos novedosos que no sé, que un exprimidor, que una cosa para hacer ejercicio, que una máquina que hace vibración en los pies, todas esas cosas que salen son inventos que están patentados. Y normalmente la gente que realiza esos inventos pues se vuelve un poco, digamos, recibe mucho dinero por eso, porque allá en Estados Unidos, que es donde normalmente salen esos inventos de ese estilo de ventas por televisión, pues allá se aplican todas las leyes muy juiciosos y obviamente respetan eso y trabajan con el tema y lo logran comercializar de una manera que, digamos, toda la publicidad, todo el mercadeo que hacen es a nivel mundial y logran buenos ingresos para los inventores. Creo que inclusive hay una película con relación a una persona que inventó, creo que es una mujer que inventó un trapeador, un trapero que rota, algo así. Bueno, entonces eso era novedoso y eso es patentable. ¿Qué no es patentable? Entonces aclaramos lo que es patentable. Nuevo, que represente un avance con relación a uno que ya existe, pero que no sea obvio, sino que sea diferente, algo diferente, una mejora sustancial, y que se pueda aplicar industrialmente. ¿Y qué no es patentable? Las cosas propias de la naturaleza, por ejemplo, pues han sido simplemente descubiertas. Aquí hay una cosa que es importante, de pronto no está en esta presentación, pero yo lo menciono. Diferencia entre invento y descubrimiento. Entonces, el descubrimiento es una cosa que ya está en la naturaleza y simplemente por un accidente muchas veces se descubre ese proceso o se descubre cómo funciona una molécula o cómo se hace la mitosis celular. Ese tipo de cosas se descubre, pero ya existía, entonces no es patentable, ¿sí? Por eso dice, pues han sido descubiertas y no inventadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alfred Nobel descubrió la dinamita, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo una mezcla y esa mezcla pues resultó ser explosiva. O la pólvora, ¿es una invención o es una cosa patentable? La pólvora no tiene patente, ¿sí? La fórmula, la receta es muy secreta, sí, pero no tiene patente. ¿Por qué? Porque es algo que simplemente una mezcla que por accidente, inclusive según la historia de los chinos, que fueron los que lo inventaron o la descubrieron, más bien, que precisamente estamos hablando de eso, la descubrieron, pues ellos hicieron una mezcla y pues, descubrieron que eso produce una explosión, pero descubrieron.
como por ejemplo el descubrimiento de un nuevo planeta. Aquí hablan de eso. De igual manera, tampoco son patentables las máquinas que desafíen las leyes de la naturaleza, las teorías científicas o métodos matemáticos, así como métodos de tratamientos médicos. Entonces, ojo con lo siguiente. Aquí hay una cosa muy importante. Dice que desafíen las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, una máquina en la teoría que desafíe la gravedad no existe. Pero si llegara un científico como aquí un ingeniero de nosotros y se pusiera a trabajar y bueno, hiciera las investigaciones y mirara todo lo de los ovnis, estoy exagerando obviamente, y entonces logró descubrir la forma de la gravedad y hizo un prototipo y sí, la máquina efectivamente desafía la gravedad, es patentable, sí, ahí sí es patentable porque ya el invento está tangible, ¿sí? Pero lo que no se puede es patentar una cosa que desafía la ley de la naturaleza en teoría, es decir, hicieron unos planos y no se sabe si esa vaina funciona o no. Entonces, si no se sabe, eso no se puede patentar. Al descubrirla, sí, al producirla. Entonces, el avión, ¿no? La gente decía, no, eso no puede volar. Pero los Wright, pues hicieron, y otro contemporáneo de ellos también, trabajaron en el tema y hicieron que la máquina volara, listo. Antes de eso no se podía patentar, pero como ya se demostró que podía volar, pues simplemente se patentó ahora sí, y se le dio sus derechos de autor. Entonces, ojo con lo que no es patentable y lo que sí debe ser patentable, ¿no? Entonces ahí vamos avanzando un poquito. Bien, aquí vamos a ver algunas cosas que son patentables. Aquí el dibujo industrial. No es coger y hacer un dibujo en AutoCAD, que nosotros vemos AutoCAD, de pronto algunos vienen conmigo AutoCAD, y entonces venga, hagamos un dibujo de una pieza que existe. No, tiene que ser algo nuevo, algo novedoso. Entonces, por ejemplo, dice aquí, vamos a leerlo textualmente, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en el 2014, dice, un dibujo modelo diseño industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores. Esa es una definición de un dibujo industrial. La protección del dibujo industrial es diferente de una patente, dado que el dibujo está relacionado directamente con el diseño o apariencia del artículo, y no en su funcionalidad, utilidad en la industria, etc. Esta protección le brinda al titular de derecho decidir sobre el uso de la explotación comercial por parte de terceros y la duración de su protección varía según la legislación de cada país en la cual se ha solicitado la protección. Entonces, un dibujo industrial es diferente de una patente, ¿no? Entonces, ojo con eso porque yo hice el dibujo de una máquina, pero ¿qué es la propiedad intelectual? ¿O sobre qué está trabajando la propiedad intelectual? ¿Sobre el dibujo o sobre la funcionalidad de la máquina? Sobre la funcionalidad de la máquina, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué debe tener un dibujo para poder ser protegido por propiedad intelectual? Un diseño, ¿no? Digamos, allá en AutoCAD usted hace un diseño de alguna cosa, de algún artefacto. Dice aquí que dependen la mayoría de las legislaciones y modelos industriales tienen que contar con varias cosas por las cuales el dibujo se pueda proteger. La primera, ser atractivo, ¿sí? Un dibujo original, ¿sí? Debe ser totalmente novedoso, o sea que no se parezca a nada de lo que existe. Debe poseer o poder ser reproducido por medios industriales para su aplicación. Normalmente eso sí se puede, ¿no? Los dibujos industriales están regidos bajo reglas internacionales como la Haya, aquí te hablan del Locarno, perdón, el Convenio de París, el de la Organización Mundial para Protección Intelectual, y su protección dependerá de cada país, ¿no? Normalmente dice acá que debe ser 5 años, pero puede extenderse de 15 a 25 años a lo máximo, ¿sí? Obviamente después de que se entregue el dibujo ¿sí? De 15 a 25 años. Recuerden, después de que se vence eso, ya cualquiera puede utilizarlo, ¿sí? 15 a 25 años es el tiempo que le dan a usted para que lo explote 100% usted, y si otro lo copia o lo hace en ese tiempo, también usted podría demandar. Aquí hay un tema importante que no lo he mencionado, de pronto lo he mencionado por allá en otro video que hice, y es lo siguiente: cuando la vigencia de la patente son 20 años, ¿qué significa? Vamos a hablar de esa vigencia. Aquí dice 15 a 25. Significa que durante ese tiempo nadie, excepto usted, tiene derecho sobre las regalías que esa invención traiga. Pero, ¿qué pasa cuando usted no tiene el dinero para fabricar de manera industrial el objeto el cual usted diseñó? Piénselo.
Por esa razón, hay muchos inventores que se asocian, que fue el caso, por ejemplo, de Tesla, con grandes industriales. ¿Para qué? Porque ellos le brindan el capital para que ese invento lo puedan llevar rápido a feliz término y producir una fábrica de eso. Entonces, hablemos de los transformadores de Tesla por allá. Bueno, hizo otras cosas, pero los transformadores. Entonces, Tesla se asoció con Westinghouse, ¿listo? Y entonces, durante el tiempo, estaba la patente, en esa época se trabajaba con las patentes, entonces esas patentes estaban registradas y durante 20 años, por ejemplo, Tesla podía explotarlas, ¿sí? Obviamente con ayuda de Westinghouse, que fue el que le proveyó los recursos económicos y la fábrica para poder hacerlo. Y pues obviamente Westinghouse pagó mucho derecho por ello, derechos de las patentes. Entonces, ¿qué pasa a los 20 años? Cuando se acaban esos 20 años, ya cualquier persona puede hacerlo y ya no tiene que pagar. No tiene que pagarle a Tesla en ese caso, en ese ejemplo, no tenía ya que pagar nada después de que se venza esa fecha. Por eso, cuando usted, y si tiene algún invento, mi consejo es, consígase a alguien, un industrial, de su confianza, mire a ver, financiese con el gobierno, ¿cierto? Mire a ver si es un tema de emprendimiento, es una característica nueva de un producto, algo. Entonces, de una vez, cuando tenga el invento, antes de registrarlo, inclusive no lo registre todavía, no va pensando una vez con quién se va a asociar. Cuando ya tenga el socio, regístrelo, paténtelo y de una vez a fabricarlo. Con eso, cuando lleguen sus competidores, ya usted les lleva terreno, ¿sí? Ojo con eso. Recuerden el tema también de, creo que el inventor de la televisión, por ahí en Norteamérica, y el dueño, el director de RCA, un conflicto precisamente por eso, porque no se supo bien, no se pudo definir bien. Al final ganó el pobre, pero le costó una millonada, el más vaciado, como diríamos, que era el que inventó la televisión, pero fue una batalla legal que duró muchos años. ¿Por qué? Porque no lo pensó el tipo, ese fue el error de él, que no se asesoró con alguien que de una vez pudiera darle el golpe duro, ¿sí? Hablemoslo así, de una vez y producir los televisores y dejar a la competencia muerta hasta que acabara, hasta que sacara la patente de tal manera que cuando entraran ya. Y lo que pasa es que en el tema de los inventos, si alguien, por eso el tema del espionaje industrial, si usted está haciendo un invento por allá y lo espían y se le averigua más o menos qué es lo que usted está haciendo, pues obviamente hay otras personas que tienen mucho dinero y contratan gente para que la idea que usted ya tiene en su cabeza, pues la vayan desarrollando a ver quién saca primero el invento y lo patenta. Ahí vienen los problemas legales. Entonces, todo esto hay que pensarlo muy bien con cabeza fría. Ojo con esos 5 años o con esos 25 años. Y ojo, si usted tiene la idea, repito, piense la estrategia para que le vaya bien y que pueda aprovechar de manera correcta la patente. Bueno, vamos a continuar acá con la parte de indicadores, la parte de indicaciones geográficas, que es otra cosa que se puede patentar según lo que estábamos leyendo, ¿no? Los productos que tienen un origen geográfico, digamos que confieren unas características especiales, ya sea por su materia prima, forma de producción y que son particularmente específicas de su lugar de origen. Entonces, por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen. Entonces, la palabra champaña, ¿sí? Champaña, ¿sí? Resulta que hay vinos que usted puede producir igualito, o sea, la champaña, entonces usted la llama champaña. No, señor, porque eso tiene una cosa que se llama denominación de origen. Y la champaña solo se da con las uvas de la región en Francia, que tiene ese nombre, que se llama champaña. No me pregunten exactamente en qué lugar de Francia. Yo sé que es en Francia. Y la palabra champaña solo se puede usar para el vino que se produce en esa región. Por eso se llama denominación de origen. ¿Listo? No sé si la arepa, por ejemplo, no, pues no creo, o otros productos tengan esa denominación. Creo que algunas compañías cafeteras en el país están buscando crear denominación de origen, por ejemplo, Armenia o Calarcá, Quindío, donde se produce el café, o Manizales, no sé, y ese tipo de cosas toca también manejarlas, ¿no? Entonces, denominación de origen se llama. Entonces, por ejemplo, un vino, ya no se le llama, es un vino espumoso, la champaña como tal, pero la palabra champaña solo se puede utilizar para ese vino. Entonces, cuando usted dice compre una champaña, no creo, porque la champaña solo viene de allá, usted está comprando un vino espumoso, ¿sí? Para que quede claro. Lo que pasa es que normalmente le decimos champaña, pero no es correcto, ¿sí? Y dice que un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y están sometidos a factores geográficos específicos como el clima y el terreno.
Aquí habla precisamente, yo ya les conté el tema de la champaña, pero aquí está el caso de la champaña que indica que el tipo de vino espumoso proviene de la región de Francia llamada champaña y solamente se puede utilizar para eso. Ahora, algunos dicen champ y champaña y le cambian los nombres, bueno, pero no es la misma, ¿no? Entonces está clarísimo que la denominación de origen es del país o de la región que lo produce. Bueno, entonces aquí también está la otra parte de la indicación geográfica, digamos, ¿para qué sirve? Entonces, pueden prohibir el uso de terceros, digamos, para el producto cuando no cumpla con las normas o características relativas a la indicación geográfica. Por ejemplo, aquí dice el Pingú, región de China en la cual se cultivan los mejores melocotones del mundo. Para aquellos melocotones que no hayan sido cultivados en esa región, se nota, digamos, que tiene unas características especiales en color, tamaño y sabor, entonces no se puede decir que es Pingú. Ese tipo de cosas, pero entonces el de champaña es el más conocido, ¿no? Como estábamos mirando. La Organización Mundial de Protección Intelectual administra diferentes tratados y obviamente eso es bueno porque supongan que ustedes inventan algo aquí o tienen en este caso una indicación geográfica, entonces ese organismo se encarga de que todo el mundo lo tenga, como si fuera una norma ISO, algo así que va a estar en 150 o 200 países. ¿Sí? Hablemos de las marcas. Bueno, con decir la marca, por ejemplo, la marca más, en este momento más valiosa, si yo no estoy mal, en Forbes, en la revista Forbes, aquí se dice Forbes, en algún momento salió que era Coca-Cola. No sé si permanece todavía igual, pero creo que sigue siendo esa, ¿sí? La más reconocida, la más famosa a nivel mundial. Otras marcas como General Motors, como Renault, por ejemplo, entonces son marcas, esas son cosas de marca, eso sí son, mejor dicho, tienen que protegerse. Entonces, según la Organización Mundial de Protección Intelectual, una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios que ofrece una empresa de otra. Eso es una marca. Y hay muchos signos que pueden ser registrados como marcas. Por ejemplo, logos. El color es un tema complicado porque, por ejemplo, hay vehículos que se les otorga marca por el color, pero el tema es un poquito complicado porque pues alguien puede imitar el color sin querer hacerlo. O si usted dice rojo, pues si de pronto le da igual al color del Ferrari, que dice, está hablando por ahí de Ferrari, y qué puede hacer usted. O sea, es un poquito difícil el tema del color. Los sonidos también pueden ser una marca. Por eso, por ejemplo, los celulares, cada uno tiene su propio timbre, ¿no? Esos son patentados, esos soniditos de los celulares, del WhatsApp y cosas de esas son distintivos. Ya que usted lo quiere cambiar, pues lo hace, pero básicamente son distintivos del producto, ¿no? De la marca. Abreviaturas, cifras, apellidos, ¿sí? Por ejemplo, la marca de autos de Ferrari en honor a su fundador, Enzo Ferrari. Entonces, la marca Ferrari, ¿quién lo fundó? Enzo Ferrari. Nadie puede usar esa marca, ¿sí? Para generar autos. Ojo que hay una excepción, sí, y ustedes creo que la han visto en televisión, es Bavaria. Bueno, hablando de cerveza, entonces está la marca Bavaria de cervezas, correcto, que no tiene ningún problema, Bavaria SA, y está la marca Bavaria de cosméticos, y se escriben igual, ¿sí? Entonces diría alguien, no, pero ¿qué significa eso? Bueno, ahí pueden convivir es porque la naturaleza de los dos productos es totalmente diferente, y seguramente en algún momento coincidieron con el nombre, pero el tema es que no, que no van a entrar en conflicto porque son diferentes cosas lo que se está mostrando, ¿no? Entonces, y ninguna es mala, entonces ninguna daña la imagen de la otra, entonces en ese sentido se pueden convivir en ese tipo de cosas. Está también el caso de la flota Santa Fe, ¿sí? En Estados Unidos está el tren Santa Fe, ¿sí? Tiene un símbolo y es más nuevo. Y Colombia tiene la más antigua, que es la flota Santa Fe, aquí en la Sabana de Bogotá, de pronto ustedes han visto eso. Entonces tienen la flota Santa Fe, que tiene un galgo, pues esa flota fue fundada primero que el tren Santa Fe de Estados Unidos. Entonces, pues, no voy a armar una cosa legal por eso, se conocen los dos propietarios, tanto el del Santa Fe de Estados Unidos como el de Colombia, y pues obviamente entre ellos hay amistad y son ambas transporte, pero son diferentes en diferentes países. Entonces hay excepciones a ese tipo de cosas, ¿no? Toca manejarlas con cuidado. Principales características que debe tener una marca para la parte de protección de marcas. Debe ser distintiva y que no induzca en engaño. Por ejemplo, que no atribuya a los productos una calidad que no posee.
Básicamente es para hacer el logo se maneja así. Aquí habla del periodo de validez, dice, el periodo de validez del registro de una marca puede variar, pero normalmente es de 10 años, ¿sí? Renovable que de manera indefinida y hay que pues pagar unas tasas adicionales. Claro, cuando una compañía registra una marca, pues tiene que estar pagando, pagar un dinero para que esa marca siempre esté como firma de ellos. Voy a poner un caso que se llama el pegante boxer, ¿sí? Bueno, yo creo que alguien lo conoce por otras cosas, pero, ¿sí? Pero digamos el pegante boxer, ¿listos? Entonces el pegante boxer es una marca de una empresa, inicialmente fue de Escobar y Martínez, pero ellos que eran dos perros, boxer, que jalaban algo. No sé si alguien se acuerda de eso, ya tiene varios años el problema. Entonces, los perros boxer jalaban como un pedazo de cuero, con un pedazo de carne ahí en el dibujo de ellos, y eso era marca de ellos. Pero la compañía Escobar y Martínez jamás lo registró. No registró. Y alguien por allá en otro lado del país, no sé, me parece que en Barranquilla, algo así, registró a su nombre, porque como no le han registrado, registró a su nombre, y obviamente, ¿qué tocó? Le tocó aceptar la ley a Escobar y Martínez y echarse para atrás porque ya les tocó cambiar el logo, y el tipo se quedó con la otra marca, la persona que registró eso. Hizo una jugada ilegal en la persona, sí, pero sí no está ilegal porque no lo habían registrado, y como no está registrado, pues obviamente otra persona lo puede usar, ¿no? Entonces aquí dice que son 10 años, que toca pagar unos derechos y eso se van pagando. En ese caso se van pagando unos derechos para que esa marca sea guardada con seguridad y esté registrada en todos los países que está hablando la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Son derechos privados cuya protección se hace valer en los tribunales, ¿no? Entonces toca tener cuidado cuando se usa una marca. O sea, uno no puede decir tal cosa de una marca porque aquí vemos unas URLs que han estado presentes durante la presentación. Yo les dejo esta, de pronto ustedes también miren allá para que les quede claro. La competencia desleal. Bueno, entonces esa es otra protección que la hemos visto al principio. También la propiedad intelectual está enmarcada hacia allá. Ofrecen una amplia protección de diferentes aspectos como el desarrollo del producto. No siempre son suficientes dado que no garantizan el juego limpio en el mundo del mercado. O sea, a pesar de que usted se proteja por todo lado, existen jugadas, ¿no? Existen jugadas que hacen algunos fabricantes, algunos empresarios y hacen competencia desleal. Yo pongo un ejemplo y en los carros. Entonces cogen un carro, algunas empresas de un país asiático, no vamos a mencionar cuál, ¿cierto? Entonces cogen un carro Chevrolet, lo desarman, le hacen ingeniería inversa y lo copian y listo. Y eso es, entonces, y lo sacaron más barato. Entonces eso es competencia desleal. Entonces se hace necesario crear una legislación que garantice que exista una competencia justa. Por ejemplo, aquí hace la alusión a reivindicaciones falsas contra un competidor o una imitación del producto, precisamente lo que estaba hablando. Engañar al cliente con algo. Hay un programa que se llama en Nat Geo, no me acuerdo, Mercado Negro, me parece que se llamaba, en Nat Geo, no sé si todavía lo dan. Ahí mostraban que, por ejemplo, para comprar perfumes, calculadoras, celulares, computadores, los celulares no se vio mucho. Entonces hay compañías que lo copian exactamente igual y lo venden con el mismo nombre, le ponen los logos, lo imprimen en la misma caja, por ejemplo, que Samsung. Pero no es Samsung. De hecho, sabemos que eso existe. Y sin embargo, la gente compra eso. Entonces eso es competencia desleal y están engañando al cliente final. ¿Cuáles son los actos más comunes de la competencia desleal? Pues causar confusión, o sea que usted se confunde con el producto. También se puede desacreditar a un competidor, decir que el producto es malo de un competidor, ¿por qué no? Divulgar información que es confidencial o secreta. Y sacar partido de logros de terceros, por ejemplo, con un beneficio de tipo gratuito y publicidad comparativa. Entonces el tema es un poco complicado, ¿no? En otras épocas aparecían, por ejemplo, las gaseosas. Tal gaseosa es mala, eso ya no se puede hacer, ¿no? Eso ya no lo pueden hacer porque ya es competencia desleal. Se puede mencionar que otras gaseosas son malas, pero no se puede decir los nombres ni nada. Entonces eso se llama competencia desleal, ¿no? Aquí está claro. Aquí hay un tema último que está de moda y es que la genética ha desarrollado muchas cosas, inclusive partes de seres humanos, etcétera, pero hay un tema que se llama los desarrollos vegetales, ¿no? Los desarrollos vegetales es
que unos científicos, obviamente ingenieros agrónomos o los botánicos, qué sé yo, toda esta rama ya de los vegetales, comienzan a trabajar para generar una nueva variedad de un vegetal que sea resistente, por ejemplo, a plagas, ¿sí? Y cuando lo logran, eso es un derecho que se puede patentar. Entonces, por ejemplo, dice aquí, darles protección y derecho exclusivo a aquellos que mejoren las cualidades genéticas de una variedad vegetal o fito mejoramiento, ¿sí? Fito es de las plantas. Tales como mejorar la resistencia a las plagas, precisamente lo estaba diciendo yo, o al cambio climático. Entonces, esa variedad se entrega una copia de esa variedad o de esa semilla, lo que sea, y esa es patentada, ¿no? Hay que proteger la variedad, entonces dice aquí, para que se pueda proteger la variedad, debe ser una nueva, distinta, homogénea y estable. Y debe haber recibido una denominación adecuada, ¿sí? Eso es la cuestión de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con relación a las obtenciones vegetales o las mejoras vegetales. Aquí dice que hay una organización de estos derechos que se llama la UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, y se pretende garantizar los derechos de autor de los que trabajaron en ese proyecto, ¿no? En esa nueva especie. Algunas cosas importantes de la propiedad intelectual en Colombia, digamos, aquí que es, digamos, donde estamos. A continuación, aquí hay unos derechos de autor y propiedad industrial de los siguientes sitios: Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Derechos de Autor, allá es donde yo tengo registrado el software en derechos de autor. ABC de la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, lo había mencionado por allá en algún otro video. Marcas, solicitudes a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PST, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados secretos empresariales, todo esto, documentos de patente como fuente de información tecnológica. Entonces aquí ustedes en estos links pueden encontrar más información. En el caso mío, yo he trabajado con Dirección Nacional de Derechos de Autor, tiene una página web. Ahora, yo contaba al principio que era con una hoja, etcétera, pero tienen ahora una página donde usted puede enviar las características del software y le pueden dar un resultado para canciones, para software, para composiciones, para libros, ¿no? Entonces, eso sería, ingenieros, aquí unas referencias, ¿no? Para que les quede claro. Recordar que está así, respetando los derechos de propiedad intelectual. Esta presentación que está pública en internet es de EAFIT, ¿no? Que es una universidad de Medellín. Entonces, esa es la parte de propiedad intelectual que quería explicarles.